Muy buenos días, amados hermanos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta mañana y estar para disfrutar las bendiciones de Dios y alabar el nombre de nuestro Dios. Reciban todos saludos de los hermanos de Puerto Rico, que nos aman en grande manera. Y si ustedes tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, quiero llevarles también saludos allá a los hermanos de Puerto Rico. En esta mañana vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, comenzando en el verso 24. Y dice la palabra de Dios, Jesús hablándole a la gente, dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las palabras del Señor Jesucristo nos enseñan que el día en que el Hijo del Hombre se manifieste será como fue en los días de Lot y como fue en los días de Noé. Entonces nos enseña que será un equivalente. O sea, estos días serán equivalentes a los días de Noé y a los días de Lot también. Para poder comprender lo que será, cómo será y qué cosas acontecerán en este tiempo final, hay que buscar el equivalente. Porque si usted no lo busca, usted podrá decir: bueno, quizás estamos o quizás no estamos en los días como los que dijo el Señor, como los días de Noé y como los días de Lot. Usted tiene que examinar la Escritura, usted tiene que también examinar el tiempo en que vive y entonces buscar el equivalente para poder localizar bien la profecía bíblica. Hay muchas cosas que el Señor Jesucristo anunció, profetizó que habrían de acontecer. Él dijo, hablando de los últimos días, que sería como los días de Noé y como los días de Lot. Y también él dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Usted tiene que buscar el equivalente a estas cosas para poder localizar
estas profecías bíblicas para poder localizar el tiempo y para poder localizar el cumplimiento de estas profecías cuando llega el tiempo para ser cumplidas. Usted no puede estar esperando una cosa sin saber lo que está esperando, porque si espera lo que no sabe, lo que ha de acontecer acontece y usted nunca sabe qué aconteció. Es que muchas gentes siempre están esperando cosas, pero no saben lo que están esperando y no saben lo que están buscando. Están viviendo en la vida en una forma que no es la forma correcta. Si usted está esperando a alguien, usted debe conocer a esa persona que está esperando. Y si no la conoce, debe averiguar los detalles de esa persona. Si es alto o si es bajito, si es grueso o si es delgado, y ver si viene vestido de tal o cual color, ver si es bien blanco o si es trigueñito, ver si tiene bigote, si es varón o si no tiene bigote, y así por el estilo. Averiguar entonces los detalles, averiguar también el día que llega, la hora que llega, en qué vuelo llega, si viene en avión o si viene por tierra, y de dónde a dónde es la trayectoria de él, si es de tal sitio a tal sitio. Aquí nos dice el mismo Señor Jesús, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, porque Él dijo que el Hijo del Hombre vendría, por lo tanto tiene que venir. Ahora nos toca a nosotros averiguar y estar preparados para el acontecimiento más grande en la historia de los seres humanos en el tiempo final. El acontecimiento más grande en la historia de los seres humanos no es que hayan enviado un hombre a la luna y haya regresado ese hombre. El acontecimiento más grande es la venida del Hijo del Hombre, como está prometida en la Escritura, porque el Hijo del Hombre fue manifestado 2000 años atrás en la tierra y Él dijo que eso se repetiría. Por lo tanto, el acontecimiento más grande y más importante que determinará el futuro de la raza humana será la venida del Hijo del Hombre. Por eso fue que el Señor, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, Él nos enseñó a tal grado acerca de ese tema que nos dijo: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Y sigue enumerando un sinnúmero de acontecimientos. Ahora, si usted busca en San Mateo, ahí en el libro de San Mateo, nos dice en el verso 20, en el capítulo 24, verso 44 en adelante, algo que todo ser humano debe entender. Dice, comenzando en el verso 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora vean ustedes que nos habla de la venida del Hijo del Hombre y nos enseña que hay que estar preparados. Eso de que la gente dicen, bueno, Él dijo que habría de venir y Él va a venir, así es que yo no me preocupo en cuanto
a la venida del Hijo del Hombre. Hay que estar ocupándose, hay que estar preparado para la venida del Hijo del Hombre. Cuando le va a visitar a su casa un familiar o un personaje importante, usted está preparado. Porque imagínese que llegue a su casa y coja la casa toda regada. Entonces eso sería para usted una vergüenza. O que cuando llega a su casa y usted lo haya invitado para una cena, y cuando llega lo único que pueda haber sean algunas galletitas y estén un poquito viejas. Cada cosa tiene su importancia. Y lo más que tiene importancia para los seres humanos es lo que dijo el Señor, la venida del Hijo del Hombre. No hay cosa más importante para los seres humanos que la venida del Hijo del Hombre, lo reconozcan o no lo reconozcan. Eso es asunto personal de los individuos. Pero para Dios lo más importante es eso, porque eso va a determinar el futuro de la raza humana. ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y al fin pierde su alma? Pues no le vale de nada. Así es que, si él dice que esto es lo más importante, pues hay que darle la importancia a lo que tiene realmente la importancia. Las demás cosas, aunque tienen importancia, son de una segunda o tercera categoría. Por eso fue que el Señor enseñó, conforme a la ley de Moisés, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, el primero, él le dijo: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante a ese: a tu prójimo amarás como a ti mismo. O sea, todas las cosas buenas que tú quieres para ti y que sabes que son buenas para ti y que son de beneficio, entonces puedes también compartirla, ofrecérsela a los demás, al prójimo, ayudarle en todo lo que puedas ayudarle, porque ese es el segundo mandamiento. Hay que cumplir el primero y el segundo, porque él dice: en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. O sea que la ley concentrada es el primero y el segundo. Automáticamente los demás vienen a ser cumplidos al cumplirse esos dos. Porque ¿qué es en sí el hombre y qué es lo que hace? Hace dos cosas: tratar con Dios y tratar con el prójimo. Esos son los dos ángulos del hombre en su trato. Así es que él nos muestra cómo hacer cuando se trata con Dios y cómo hacer cuando se trata con los demás hombres, con el prójimo. Así es que tenemos que entender estas cosas para ver cómo actuar, cómo hacer en cuanto a nuestro trato con Dios y cómo Él nos dice que hagamos con relación a las cosas que Él ha prometido para los seres humanos, para cumplirlas entre los seres humanos. Usted encontrará que todas las promesas que Él ha hecho son para ser cumplidas entre los seres humanos y para beneficio de los seres humanos. Así es que usted podrá irse dando cuenta que de todas las cosas que Dios hizo, lo más que tiene valor para Dios es el ser humano. Porque de los seres humanos es que Dios dice que cuando creó al hombre, lo creó a su imagen. Cuando Él pensó e iba a hacer al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así es que podemos ver entonces
que como Dios tiene atributos para manifestar, el hombre también tiene atributos para manifestar. Por eso usted encontrará que lo más que se parece a Dios actuando es el hombre. Fíjese, Dios ha creado. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. La Biblia allá en el Génesis nos enseña eso, y también en el primer capítulo del Evangelio según San Juan nos dice: en el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho fue hecho sino por el verbo. O sea que la existencia de la vida proviene de Dios, del verbo, de la palabra. Por eso nos enseña que dijo Dios sea tal cosa, y apareció lo que Él dijo. Ahora, ¿quieren ustedes ver al hombre imitando a Dios? Usted puede ver al hombre imitando a Dios en todas estas cosas. Por ejemplo, usted puede ver que el hombre, así como Dios pensó, cuando Dios pensó para hacer algo, ya lo que Él iba a hacer estaba en la mente divina. Eso era un atributo, porque un pensamiento es un atributo, pero todavía no se ha manifestado. Así es que un atributo, pues si no se ha manifestado, pues todavía no está funcionando, no es real en cuanto a la parte visible, a la parte material. No se ha materializado, pero está vivito ahí en la mente divina. Es tan real ahí como lo será cuando se materialice. Si no es real en la mente divina, no será real en la materialización. Como esté en la mente divina, así estará en su materialización. Porque la materialización son los pensamientos expresados y materializados. Ahora, Dios tiene un orden para hacer todas esas cosas. Primero es un pensamiento, un atributo. Dios tiene muchos atributos en su mente, y cuando Dios ha querido materializar uno de sus pensamientos, lo que ha hecho es hablar. Cuando habla, ya ese pensamiento ha salido de la mente y se ha expresado. Es una palabra hablada. Luego de que es una palabra hablada, ya después viene la otra etapa, que es la materialización. Muchas personas quizás no saben o no entienden que cuando Dios dijo sea tal cosa, pues no había nada, y de momento no se veía nada, pero después todo comenzó a moverse alrededor de eso que fue hablado, y comenzaron a formarse las cosas que Dios dijo que vinieran a la existencia. Luego, cuando vea usted, cuando es hablado, ya esa es la palabra o el pensamiento expresado. Ya se conoce lo que va a acontecer. Mientras estaba en la mente de Dios, nadie sabía nada de lo que Dios iba a hacer. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién averiguó los pensamientos de Dios? Nadie puede entender la mente de otro o sus pensamientos, las cosas de su espíritu, sino el espíritu de esa persona. Usted conoce sus propios pensamientos y Dios conoce sus propios pensamientos, pero cuando Él los ha hablado, entonces se conoce lo que había en su mente. Así son los pensamientos de usted también.
Nadie sabe lo que usted está pensando, nadie sabe cuáles son sus pensamientos, pero cuando usted dice, yo estoy pensando en hacer esto y esto y esto y esto, ya entonces el que lo oye sabe lo que usted está pensando. Pero antes nadie sabía, sino solamente usted. Así también es Dios. Cuando Dios quiere que la gente sepan algo de lo que Él va a hacer, de lo que Él tiene en su mente, Él lo da a conocer. Por eso usted encuentra que todas las profecías bíblicas son el pensamiento de Dios hablado, expresado. Fue hablado a través de Moisés en un tiempo, fue también hablado esos pensamientos a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Elías, y también a través de Juan el Bautista, a través de Jesús de Nazaret, a través de cada uno de los profetas que Dios ha colocado sobre la tierra. Dios ha expresado, ha manifestado sus pensamientos. Pero muchas personas no comprenden que hay un lapso de tiempo entre el momento en que es hablado ese pensamiento a el momento en que es materializado. Muchas veces hay pensamientos divinos que son expresados, que han sido expresados miles de años atrás a través de algunos de los profetas de Dios y que todavía no se han cumplido, pero ya están hablados, ya están expresados, y a través de los siglos, a través de las generaciones y dispensaciones, ese pensamiento que fue hablado se ha dematerializado. En cada momento desde que fue hablado, ha comenzado a moverse todo a favor de eso que fue hablado. Quizás tome 1000 años, 2000 años, 3000 años, pero a la larga se materializará, se hará realidad. Cuando se hace realidad, ya entonces los planes de Dios, el pensamiento de Dios está en la tercera etapa. En la tercera etapa es donde todo el mundo lo puede ver y donde todo el mundo entonces decide si lo acepta o lo rechaza. Porque no es lo mismo decir, yo creo todo lo que la Biblia dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí hay mucha palabra, muchos pensamientos de Dios que fueron expresados y ya fueron cumplidos. Pero hay otros que fueron hablados pero que todavía no se han cumplido. Cuando se cumplen, ahí es que la gente puede recibir una doble porción de bendición. Porque si decía que creía lo que decía aquí en la Biblia y luego cuando se cumple lo cree, ¿qué es lo que está creyendo? Está creyendo el mismo pensamiento de Dios, pero ya en la tercera forma, en la tercera etapa. Si no está de acuerdo con la manera en que se está cumpliendo, ¿con qué es que no está de acuerdo? Con el pensamiento de Dios, con la mente de Dios. Y algunas personas dicen, es que eso yo no lo puedo razonar, o no lo puedo entender, o no cabe en la mente de ningún hombre. Pues claro, si en la mente que estaba era en la de Dios. Bueno, ¿y por qué puede ser eso así? Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Así como está más alto el cielo que la tierra, están más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos humanos. Los pensamientos humanos son terrenos, los pensamientos divinos son celestiales. Y Dios piensa de acuerdo a los planes que Él tiene para toda la eternidad. El ser humano, el hombre, piensa así, un pensamiento cortitito, un pensamiento que llega hasta el último día de vida de él aquí en la tierra. Pero después, cuando comienza a pensar qué será después de eso, algunos dicen, bueno, pero ¿y qué será después que uno muere? ¿Hacia dónde cogerá uno? ¿A dónde llevarán a uno? ¿Y cómo será eso? Porque yo nunca he ido allá todavía. Y de los que han ido, no han venido para atrás a contarnos cómo es.
y si alguno ha venido para atrás y ha contado, pues tampoco se lo creen. Así es que ahí la cosa está un poquito difícil para uno pensar, tener pensamientos que realmente uno pueda confiar en ellos, según piensan algunas personas. ¿Qué puede hacer la persona para salir de ese problema y salir de ese problema de la manera correcta? Mire, cuando sus pensamientos ya no den para seguir pensando, agarre el pensamiento de Dios. Piense como Dios piensa, porque los suyos son limitados, porque son bajitos, son terrenales. Pero los de Dios son infinitos, son celestiales, son más altos que nuestros pensamientos. Así es que tomamos las palabras del apóstol Pablo que dijo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Él podemos pensar, podemos recrearnos en lo que será después que muramos, si tenemos que morir. Y si llega el día de la resurrección y resucitan todos los santos del pasado, tenemos la promesa de que cuando los veamos seremos transformados. Así es que no tendremos que morir para estar muchos días enterrado allá en un sepulcro y que el cuerpo se vaya a podrir. A nadie le gustaría que su cuerpo se pudra. Así es que hay la promesa para unos, los cuales van a ser resucitados los que han muerto, y hay la promesa para otros, los cuales van a ser transformados, y cuando llega la resurrección, ellos están vivos todavía. Pablo dijo: no todos ciertamente moriremos, sino que seremos transformados. Eso es para los que estén vivos. Así es que, habiendo tales promesas, entonces, esas promesas no son promesas de una mente terrenal, sino de la mente divina. Esas promesas son el pensamiento divino que ya fue hablado a través de los diferentes profetas y apóstoles, y ya nos los dieron a conocer lo que Dios está pensando desde toda la eternidad, lo cual Él realizará cada cosa en su tiempo, y Él lo da a conocer. ¿Cómo ellos supieron esas cosas, estos apóstoles y estos profetas? Ellos lo supieron de la manera en que se puede conocer. Una sola manera es la que proporciona esta información que ha estado en la mente divina. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Pablo decía, y los apóstoles decían: y nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. O sea que no fue el espíritu del hombre el que descubrió esas cosas, sino el Espíritu de Dios viniendo a esos hombres de Dios para darle a conocer esas cosas. Esas cosas, quizás, esos pensamientos divinos en muchas ocasiones eran contrarios a los pensamientos humanos. Aún eran contrarios a los pensamientos de esos mismos profetas. O sea que no concordaban ese pensamiento del Espíritu de Dios con el pensamiento del espíritu humano de ese profeta, de ese hombre al cual estaba viniendo ese pensamiento divino para que lo diera a conocer. Hay muchas ocasiones aún en las cuales estos hombres de Dios hablaron cosas que, si usted las lee de momento, se ve y cree que ellos están hablando de sí mismos, porque es que cuando la mente divina, el Espíritu divino, venía y operaba esa mente divina en estos hombres eran inspirados y hablaban esos pensamientos divinos como si fueran pensamientos de ellos. Por ejemplo, tenemos al gran rey y profeta David. Era rey y profeta. Si todos los reyes o gobernantes de la tierra pudieran ser también profetas de Dios, las naciones no estuvieran en tantos problemas como están hoy en día. Pero David era rey y era profeta también, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Así dijo Dios acerca de David. Dice la Escritura que Dios le dijo: te tomé de la nada. No fuiste a un sitio
para estudiar política, ni religión, ni nada. Sin embargo, yo te ungí, te levanté como rey y también como profeta. Así es que de la nada Dios lo levantó porque eso estaba en la mente de Dios. Era uno de los planes, de los pensamientos divinos. ¿Cuáles son los planes de una persona? Lo que él piensa, esos pensamientos que él tiene y puede unir y preparar un plan. Esos son los planes que él desarrolla después. Pues así es Dios. Dios ha estado desarrollando sus planes. David era uno de los atributos de Dios, era una de las personas que él tenía en los planes divinos para colocarlo en esa posición. David, en una ocasión, inspirado, tomado por el Espíritu de Dios, dijo: horadaron mis manos y mis pies. Él estaba pasando por una situación difícil, de pruebas, de persecuciones, y decía: contar puedo todos mis huesos. Así es que estaba bajo ese tiempo de persecución, de prueba, cuando él salió huyendo porque lo estaban persiguiendo. Pues él estaba que hasta había perdido mucho peso, que decía que podía contar todos los huesos. Así es que estaba la situación alimenticia bastante mala, y encima de eso los sufrimientos. Así es que estaba pasándola muy mal. También en otra ocasión él lloró por allá, por el monte de los olivos. Cuando iba caminando, lloró amargamente, lloró lleno de tristeza, mirando hacia la ciudad. Todas esas cosas vinieron a ser un reflejo en la vida de David, porque David, siendo profeta y sabiendo nosotros que los profetas siempre han reflejado lo que Dios va a hacer, entonces vemos que en David se estaba reflejando un plan más grande que iba a ser llevado a cabo más adelante. ¿Qué se estaba reflejando en David? En David se estaba reflejando la vida de Cristo, porque muchos años después vino este joven llamado Jesús de Nazaret, y puesto en la cruz del Calvario, allí podía nuevamente decir lo mismo que dijo David: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y también podía decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todas esas cosas ya lo había dicho un profeta en otros tiempos del pasado, porque esos pensamientos divinos, todas esas cosas que ya Dios había pensado y había visto que estaba en su programa, ya había comenzado a darlo a conocer. Y cuando se cumplieron en Jesucristo, todo eso vino a tener completo cumplimiento allí, porque eso eran los planes de Dios. Ahora, muchas personas no comprenden el por qué murió el Señor Jesucristo, por qué tuvo tantos problemas Él siendo el Mesías, Él siendo el Cristo. Muchas personas no comprenden por qué tuvieron que haber acontecido tantas cosas. Por ejemplo, tenemos un sinnúmero de ocasiones en que, siendo el Señor Jesucristo la persona que tenía el mensaje divino para alumbrar el espíritu y el alma de los seres humanos, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo, no para alumbrar literalmente, sino para alumbrar al ser humano en su interior, alumbrarlo con el conocimiento de los planes divinos. Él, en una ocasión, habló ciertas cosas que a la gente se le fueron. Se le fue la multitud, y los que quedaron decían: dura es esta palabra. ¿Quién la puede resistir? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién puede soportar tales palabras? Y decía: y el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y con esas palabras, cuando las hablaba, mucha gente que no comprendían esas palabras, porque no cabían en la mente humana, porque no eran pensamientos humanos, eran pensamientos divinos expresados a través de Jesús de Nazaret.
En otra ocasión, por ahí mismo, por ese tiempo, cuando la gente estaban, ustedes saben que no podían concebir esas palabras, no podían comprenderlas, él dijo: ¿y qué si vieres al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y él estaba allí en la tierra. Con una mente humana, ¿quién puede entender esas palabras? Por eso, cuando la mente humana nuestra no nos da para seguir pensando y entendiendo, la mente divina es la única mente que puede funcionar en beneficio nuestro. Ya entonces usted piensa de esa manera, lo ve de esa manera, piensa así, eso es así, aunque la mente humana suya no lo pueda comprender. Pero las palabras que le dijo Jesús a Pedro son: lo que no entiendes ahora, o ahorita como dicen aquí, lo que no entiendes en el momento, lo entenderás después. O sea, la mente divina tiene que operar en usted, y esa mente divina va a enseñar a la mente terrenal suya. Así es que eso tiene que venir de adentro hacia afuera. Tiene que entrar esa palabra divina con esa mentalidad divina a su corazón, y ahí entonces después usted va entendiendo gradualmente las cosas que no entendía al principio. Vamos a poner un ejemplo a ver si con una mente humana pueden los seres humanos entenderlo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién ha visto la sangre limpiando de todo pecado a una persona? ¿Qué persona ha visto la sangre de Jesucristo si Él murió como 2000 años atrás y ya esa sangre nadie la ve? Lo otro es, ¿y cómo es que funciona eso que puede limpiar de pecado la sangre de una persona? Ve que ahí la mente humana no da para poder explicar y para poder entender eso. Pero ya por la fe que usted tiene en Dios, porque usted tiene fe, entonces usted comprende que eso es así, de esa manera, y que Dios tiene un programa divino y que Él ha estado llevando a cabo un plan de redención. Y redimir es volver otra vez a la posición original. Si Él redime a los seres humanos, entonces Él trae de regreso a los seres humanos a la posición original de los seres humanos. Y para eso Él ha tenido un programa que ha estado llevando a cabo. Ese programa Él ha querido que la gente lo entiendan, y por eso usted encuentra en el Antiguo Testamento que Él estableció todas estas cosas para ser efectuadas en el templo allá, tanto en el templo que hizo Moisés, que fue un tabernáculo, una carpa, como también después más adelante se hizo un templo de piedra que lo hizo el rey Salomón, y allí estaban todas las cosas que correspondían estar en ese templo. Tenía atrio, tenía lugar santo y tenía lugar santísimo, porque Dios quería que el ser humano, con esos tipos y figuras, con todas esas cosas, comprendiera que en el cielo Dios tiene un templo y que así como Él estableció a los seres humanos que llevaran a cabo esos sacrificios por el pecado, para la remisión de los pecados, pero que como no eran sacrificios perfectos ni una sangre perfecta, pues eso tenían que estarlo repitiendo cada vez y cada vez, y eso pues nunca se acababa. Se vino a acabar cuando vino el representante del templo que está en el cielo. Cuando vino ese representante para llevar a cabo un sacrificio,
vino para llevar a cabo un sacrificio perfecto, uno y nada más que uno. Ahora vean ustedes también que en el templo antiguo Dios le estableció que tenía que haber un sumo sacerdote. El primero fue Aarón, y de su simiente, por ahí hacia abajo, sería entonces la descendencia de el sumo sacerdote, y había una línea de herencia del sacerdocio en ese templo. Pero cuando vino Jesús de Nazaret, él no era levita, había nacido allá en Belén de Judea, así que por nacimiento era de esa área, y María y José eran también de esa área y de la descendencia de esas tribus que eran de esa área. Así es que por descendencia, en cuanto a la manera en que la gente veían a Jesús, que aparentemente era hijo de José y de María, tampoco era de la línea de los sacerdotes. Sin embargo, él era sacerdote. Bueno, ¿y qué otra línea hay para ser sacerdote sin ser de la línea de Aarón? Lo que pasa es que para ser sacerdote del templo que estaba en Jerusalén había que ser de la línea de los levitas. Pero ese templo y esa línea de sacerdocio estaba representando una línea sacerdotal y estaba representando un templo que estaba en el cielo. Así es que lo que estaba en la tierra mostraba lo que estaba en el cielo. Cuando vino Jesús de Nazaret, era sacerdote, pero no del templo terrenal ni de la línea terrenal. Era sacerdote del templo que está en el cielo. ¿Y de qué línea? Dice que eres sacerdote según el orden, no de Aarón, sino de Melquisedec. Sacerdote para siempre. O sea, porque el sumo sacerdote, cuando moría, entonces colocaban otro acá en la tierra. Pero siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, siendo eterno, pues no tienen que colocar otro. Siempre queda el mismo allá en el templo que está en el cielo, porque no se muere. Así es que según ese orden es Jesucristo sacerdote en el templo que está en el cielo. Por eso entonces con su propia sangre hizo lo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra. Entró al lugar santísimo con su propia sangre, ofreció su propia sangre por el pecado de todos los hijos de Dios. Así es que no solamente de uno ni de los de aquel tiempo, sino de todos los hijos de Dios que aparecieran sobre la tierra en el tiempo que aparecieran. Los hijos de Dios son ¿de dónde? Son del cielo. Porque cada hijo es de donde es su padre. Y los hijos de Dios son descendientes de Dios, así es que son del cielo, pero han venido a estar en esta tierra para manifestarse en esta tierra, para cumplir un propósito divino, un plan divino, y después que haya sido cumplido ese plan divino, luego tendrán un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, para vivir por toda la eternidad. Por eso fue que tuvo que morir el Señor Jesucristo, para poder redimir a todos los hijos de Dios. O sea, poderlos llevar nuevamente a su estado, a su condición original de hijos de Dios, con todos los derechos y con toda la herencia que le corresponde a los hijos de Dios. Ahora, ya que los hijos de Dios son del cielo, no importa a qué iglesia vayan,
no importa dónde estén metidos, no importa se vean bien buenos o se vean bien malos, porque así como uno en la casa, los padres en la casa algunas veces tienen hijos bien buenos, pero también tienen entre ellos algunos que no son muy buenos, pero son hijos también de ese padre. Y tanto el padre quiera a unos como quiera a otros, aunque a uno le esté más duro que a otros, pues los quiere a todos, porque son su simiente. También así es Dios con nosotros, y dice que Él reprende y castiga al hijo que ama. Dice, si ustedes están fuera del castigo y de la reprensión divina, ustedes no son hijos entonces de Dios, ustedes son bastardos. Pero los que son hijos de Dios están bajo la dirección de Dios, bajo el castigo, la reprensión de Dios. Dios corrige al hijo que ama, lo corrige, le enseña sus leyes, porque ¿qué es lo que el padre hace con sus hijos? Le muestra la manera que él quiere que sus hijos sean. Y siempre el padre quiere que sus hijos sean buenos, por lo tanto el padre siempre le enseña cómo comportarse bien, cómo triunfar en la vida, y así también la madre le enseña. Así es que es un trabajo que llevan a cabo los padres para levantar esos hijos, para que ellos puedan ser unos hijos iguales a lo que esos padres vieron en su mente. Todo padre tiene en su mente una imagen de cómo quiere que su hijo sea, pero si no hace nada para que eso se materialice en su hijo, pues no va a lograr nada. No va a lograr que la imagen esa que usted quiere que se materialice en su hijo, no va a lograr que sea así. Porque luego de usted tener una imagen de cómo quiere usted que sea su hijo o su hija, luego de eso usted tiene que imitar a Dios, tiene que hacer lo mismo que Dios hace. Dios no se queda con sus pensamientos ahí y sin hacer nada más. Luego Dios los habla. Cuando los habla, entonces eso se va a materializar, va a hacer aquello que Él quiere conforme a sus pensamientos que sea hecho. Eso es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros hijos. Lo que pensamos y lo que queremos que sean nuestros hijos, lo vemos primero en nuestra mente. Si queremos que estudien en la universidad, pues ya lo vemos en nuestra mente y vemos entonces el mecanismo que tiene que utilizarse para que pueda llegar a la universidad. Imagínense que una persona diga, yo quiero que mi hijo sea un abogado, y el otro dice, yo quiero que sea un médico. Y cuando va ya por el 6º año de escuela, lo saca de la escuela, su actuación está siendo contraria a lo que usted quiere en su mente que sea su hijo. O sea que su forma de lo que habla y lo que hace con relación a su hijo tiene que ser de acuerdo al cuadro que usted tiene de su hijo. Lo que usted quiere que él sea, entonces usted tiene que hablar y hacer todo lo que sea necesario para que eso se materialice. Ahora, eso somos nosotros que somos humanos. ¿Cómo será Dios con su mente, todos esos pensamientos que Él tiene, todos esos planes que Él tiene con sus hijos? ¿Cómo a través de las edades, de los siglos, Él ha estado dirigiendo todas las cosas, encauzándolo todo, hablando las cosas que Él quiere que se materialicen? ¿Para qué? Para que el plan que Él tiene con sus hijos sea llevado a cabo. Porque los hijos de Dios vienen a ser la imagen y semejanza de Dios. Así es que tenemos que comprender esto, tenemos que ver todas estas cosas para colocarnos en la posición favorable, porque imagínense uno saber que es un hijo de Dios y no saber lo que Dios está haciendo en el tiempo en que uno está viviendo. Eso es como uno saber en lo humano acá que uno es hijo de fulano de tal y no saber de fulano, no saber qué hace, no saber nada de los planes que él tiene y no estar al tanto de lo que él está haciendo en favor de uno. Dios ha estado a través de los siglos y edades desarrollando un plan y ha estado dándole a conocer a sus hijos en cada tiempo lo que él ha estado haciendo en cada tiempo. Cuando apareció Jesús de Nazaret,
Allí él estaba dando a conocer los planes divinos para aquel tiempo y preanunciando otros planes que tendría para el futuro. Pero Jerusalén no conoció esas cosas. Por eso Jesús, allá en el monte, mirando hacia Jerusalén, comenzó a llorar. Comenzó a llorar y dijo: Jerusalén, Jerusalén. Y comenzó a decir un sinnúmero de cosas relacionadas a Jerusalén. Y decía: si tan solo tú hoy, en este tu día, conocieras lo tocante a tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Por tanto, te cercarán, te destruirán. ¿Ves? ¿Por qué? Por no conocer lo que Dios estaba haciendo en aquellos días, por no conocer lo que correspondía a la paz de Jerusalén. Lo tocante a la paz de Jerusalén era ¿qué? El príncipe de paz. Si estaba allí el príncipe de paz, era el que le podía dar paz a Jerusalén. Pero ellos no comprendieron esas cosas y por esa causa tuvieron tantos problemas después que crucificaron al Señor Jesús, por no haber conocido los planes de Dios para aquel tiempo, aunque lo tenían escrito, aunque muchos profetas antes que Jesús habían hablado de eso. Cuando se materializó toda aquella promesa mesiánica, no la entendieron, no la comprendieron, no la creyeron, no la recibieron. Decían de Jesús, Jesús siendo el príncipe de paz, decían que era el príncipe de los demonios, Belcebú. Miren ustedes a lo que llega una persona o un pueblo cuando no conoce lo que Dios está haciendo en su tiempo. Que lo que Dios está haciendo lo conceptúa como del diablo. La obra de Dios se la achaca o se la atribuye al diablo. Así es que fíjense, al que Dios mandó, decían ellos que era un enviado del diablo. Decían que estaba loco y todas esas cosas. Esa es la mente humana pensando humanamente en momentos en donde hay que buscar lo que la mente divina pensó para ese tiempo y lo expresó a través de los profetas que él envió en cada tiempo. Toda cosa, en todo tiempo, toda cosa que Dios haga, tiene que haber sido ya hablado. Porque Dios lo único que materializa es lo que Él ha hablado. Él piensa, habla y se materializa. Todo eso tiene un lapso de tiempo. Y ahí es donde muchas personas fallan, ahí es donde muchas personas no comprenden, porque siempre que Dios ha pensado y luego ha hablado algo que va a hacer o que va a suceder, luego las gentes tienen que buscar lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por ejemplo, la lectura que tuvimos que dice: como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces, si dice que los días van a ser como el día de Noé y como el de Lot, entonces hay que buscar el equivalente a esos días. No es que vamos a buscar literalmente a Noé para ver el día de Noé, o no es que vamos a buscar a Lot literalmente para saber que estamos en los días de Lot, sino que hay un equivalente. Cuando llega el tiempo en que lo que esté aconteciendo en ese tiempo es equivalente a lo que aconteció en aquellos tiempos, pues está viviendo en ese tiempo proféticamente, porque se tiene el equivalente a aquello que aconteció en el pasado. Entonces, por ejemplo, cuando se llegue al tiempo de Noé, tendrá que haber un equivalente al arca. Porque si cuando se llegue al tiempo de Noé
ha de ser el tiempo en que ya Dios no va a destruir al mundo con agua, sino con fuego. Tiene que haber un arca para escapar. El agua, que fue el medio de destrucción allá, acá será el fuego. El fuego equivale al agua. Ahora, hay que buscar el equivalente. El equivalente es el fuego. En aquel tiempo de Noé podía decir: viene un diluvio, va a haber un aguacero que no va a haber quien lo pare, y eso va a inundar toda la tierra. Y Dios me ha dicho que haga un arca para que escape yo con mi familia y todos los que crean y entren al arca. Bueno, saben ustedes que para la mente humana aquel mensaje de que Dios iba a destruir al mundo con un diluvio de agua era un mensaje que no cabía en la mente. ¿Saben por qué no cabía en la mente humana? Porque dice la Biblia que en aquel tiempo no llovía. Imagínense, anunciando agua cuando no llueve en ese tiempo. Lo que había era un rocío, un vapor que salía de la tierra y regaba toda la tierra. Es como el rocío que conocemos hoy en día, y esa era la manera de regarse la tierra con humedad, con agua, para toda la vegetación. Así es que anunciando lluvia, anunciando un aguacero cuando no llovía en ese tiempo. Es como ir a Lima, Perú, y decir: va a haber una tormenta, un aguacero que va a inundar todas las calles. Ellos podrán decir: pero si aquí lo que vemos es como un serenito que cae así, y para nosotros eso es la lluvia, y eso no puede inundar, ni siquiera puede inundar una casa. Hay sitios allá en Lima, Perú, que el techo de ellos es como una pajilla, que usted mira hacia arriba y ve hacia arriba, y el que no sabe, pues va allí y ve que tienen las camas y tienen todito, y después mira hacia el techo y no ve que tienen cemento ni zinc en algunos sitios que son pobres, y dice: esta gente aquí, cada vez que llueve, eso debe ser un desastre para esta gente. Pero cuando uno sabe que lo que cae es un rocío ahí tan finito que no inunda nada, pues entonces uno comprende por qué ellos pueden hacer eso y no tienen ningún problema. Ahora, anúnciele usted un diluvio como el que anunció Noé a ellos. Se van a reír también. Quizás Dios tiene eso ahí en Lima, Perú, y no sé si hay algunos otros sitios que sean así, para que haya un ejemplo de cómo era antes del diluvio. Porque quizás algunas personas pueden decir: no, pero eso es imposible, que no llueva sobre la tierra. Hay todavía sitios, así como ese, que no llueven, y puede ser de ejemplo para que los que sean incrédulos a que no llovía antes del diluvio, pues puedan comprender que sí podía ser de esa manera. Todo está en la forma en que Dios haya preparado, usted sabe, la atmósfera y todo eso allá arriba, y como Él sabe de eso, pues Él sabe cómo hacerlo. Así es que para los días de Noé, la gente de aquel tiempo decían: este hombre está loco, anunciando un aguacero, anunciando lluvia y que va a inundar toda la tierra. Así es que eso no cabe en la mente humana, pero la mente divina tenía ese pensamiento. Era la manera en que el juicio divino se iba a derramar sobre la tierra. Y eso está señalando también al tiempo final, porque Jesús dijo que será como aquellos días. Así es que será tiempo en que Dios llamará al mundo a juicio, y en este tiempo habrá el equivalente a aquellos días. Habrá entonces un arca, pero no tiene que ser un arca literal, sino un medio de escapar. Y cuando las personas estén buscando el equivalente, encontrarán el arca. Cuando estén buscando el equivalente a Noé, encontrarán al Hijo del Hombre. Porque Él dijo: como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, vendrá. Porque el Hijo del Hombre en su venida es el equivalente a Noé
en aquel tiempo. Y si siguiéramos hablando, buscando el equivalente, entonces encontraríamos todas las cosas del pasado nuevamente en este tiempo, pero en estado de un equivalente. Por ejemplo, queremos buscar el templo que hizo Moisés, el tabernáculo aquel, y queremos buscar el templo de Salomón. Lo podemos encontrar, porque si conseguimos el equivalente, tenemos lo mismo que ellos tenían, pero en un nivel o grado superior, más alto. Ya aquello pasó, terminó. Bueno, si quisiéramos buscar el templo, la Biblia dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios? La iglesia del Señor Jesucristo es el templo del Señor. Así es que ese es el equivalente a aquel templo. Aquel templo comenzó a construirse, se construyó tal cosa, atrios, lugar santo, lugar santísimo. En cada sitio se colocaron un sinnúmero de cosas que correspondían a esos sitios en específico. En uno de los sitios, el cual conocemos como el lugar santísimo, el cual es el sitio más importante del templo, ahí fueron colocados un sinnúmero de cosas muy importantes. Si nosotros buscamos el equivalente al templo con todo lo que estaba dentro del templo, encontraremos la construcción de ese templo, cómo comenzó a ser construido por aproximadamente 2000 años el Señor Jesucristo, utilizando a sus obreros, a sus mensajeros, ha estado construyendo un templo, ha estado construyendo su iglesia. Y después, cuando dice la Escritura en términos proféticos: y vendrá a su templo el Señor. Muchas personas dicen, y quizás los hebreos dicen: hay que construir rápido el templo aquí en Jerusalén. Pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que donde va el templo está la mezquita de Omar. Así es que tenemos tremendo problema, y él viene a su templo. Pero el que entiende que todas esas cosas del pasado tienen un equivalente en el presente, lo único que pueden decir es: estamos esperándolo. Y pueden mucha gente decir: bueno, pero es que ¿cómo lo van a estar esperando si no está el templo todavía construido? Hace 2000 años que el Señor Jesucristo comenzó a construir ese templo utilizando a sus mensajeros. Y hoy en día estamos en el tiempo en donde se finaliza la construcción de ese templo. ¿Y para qué es que está anunciado que viene el Señor a su templo? Cuando Moisés construyó aquel templo, aquel tabernáculo, con aquella carpa y colocó cada cosa en su sitio, vino el Señor a su templo, aquel templo que hizo Moisés. Y se metió, pasó por el atrio, por el lugar santo, y se metió al lugar santísimo, en donde estaban los dos querubines, en donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el propiciatorio, donde estaba la vara de Aarón, donde estaban todas esas cosas, donde estaba el maná escondido también. Entonces, si está anunciado que viene el Señor a su templo, tiene que estar un templo construido. Cuando Salomón hizo el templo, vino también el Señor a su templo. Y se metió, pasó por todo el templo y se metió al lugar santísimo. Porque el lugar santísimo es el lugar de reposo de Dios, lugar de morada de Dios. Así también es en el cielo. En el cielo Dios tiene su templo y Él está en el lugar santísimo. Y si Él ha comenzado a construir un templo aquí en la tierra con personas celestiales, cuando Él termina de construir ese templo que le ha tomado 2000 años aproximadamente, construyendo ese templo espiritual que es la iglesia del Señor, Pedro decía: vosotros sois piedras vivas.
Y Pablo también hablaba de esa construcción de ese templo y decía: vosotros sois edificados un templo santo al Señor. ¿Y para qué es que Él viene? ¿Para qué es que viene el Hijo del Hombre conforme a como está prometido y que viene a su templo? Viene para inaugurar su templo. ¿O es que acaso lo va a inaugurar el otro? Él es el que lo va a inaugurar. Inauguró el que hizo Moisés, inauguró o dedicó el que hizo Salomón. Y este templo que ha estado siendo construido, que es la iglesia del Señor, también Él viene para inaugurarlo. Si es su templo, es su casa. ¿Y dónde se meterá? En el equivalente al lugar santísimo. Porque cada fase, cada etapa y cada parte de aquel templo está en su equivalente en el templo espiritual que es la iglesia del Señor. Y comenzó 2000 años atrás y ha estado construyendo ese templo, y lo último que construye es el lugar santísimo. De eso hablaremos más detalladamente en otra ocasión, porque el equivalente a los 2 querubines, el equivalente a las tablas de la ley, el equivalente a la vara de Aarón, el equivalente a el arca del pacto y el equivalente a todo eso que estaba en el lugar santísimo, tendrá que estar en la iglesia del Señor. Y eso no van a ser tablas de piedra, tampoco va a ser una vara literal, tampoco va a ser un arca, un cajón literal, tampoco van a ser 2 querubines literales así como los que estaban allá, 2 estatuas, estatuillas de oro, sino que aquello representaba lo que estaría en la iglesia del Señor. Cuando sean vistos los 2 querubines, cuando se vea el equivalente a aquello, lo que se van a ver no son 2 pedazos de oro con forma de querubines. Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa que está prometida en la palabra. Porque todo aquello que estaba allá en el templo, unas cosas estaban en un lugar, otras cosas en otro lugar. Imagínense el candelabro que había allí, con 7 mechas, con 7 lámparas. Cada lámpara de esa y cada mecha de esa representaba algo en la construcción de la iglesia del Señor. Así es que cada cosa de esa lo que representa son gente. No representa otra cosa sino gentes que estarán en esta tierra, cada uno en su tiempo, y que ellos serán el equivalente a lo que había allá. Ahora, por eso es que dice el apóstol San Pablo aquí en Hebreos capítulo 9, verso 20 al 24, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto fue lo que hizo Moisés cuando hizo aquel tabernáculo e hizo todos aquellos vasos. Después los roció con la sangre del sacrificio de un animal, la sangre de un animal. Dice, y lo roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales, ¿cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? Aquellas cosas que hizo Moisés, aquellos simbolismos, aquellas cosas que hizo aquel templo con todas las cosas que estaban dentro del templo, ¿eran qué? Eran las figuras, los simbolismos de las cosas celestiales. Y aquellos simbolismos tuvieron que ser rociados con sangre, purificados con sangre. Ahora vean ustedes, dice,
Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas celestiales entonces serían rociadas no con sangre de un animal, sino con un mejor sacrificio, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Con la sangre del Señor Jesucristo entonces son rociadas las cosas celestiales. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El santuario hecho de mano era el santuario allá, que en aquel tiempo era el santuario que hizo Salomón, y también el que había hecho Moisés. Aquel fue hecho de mano, porque aquel era ¿qué? Figura del verdadero, del que estaba en el cielo. Dice, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora podemos ver y podemos entender que todo aquello que se hacía, y que el templo y todos aquellos instrumentos y cosas del templo, los vasos del templo, eran rociados por sangre, con la sangre del sacrificio, era así porque eso estaba hablando de que el templo espiritual del Señor sería rociado con la sangre de un cordero, con la sangre de Cristo. Cada persona, cada hijo de Dios, cada persona que pertenece al templo espiritual del Señor está representado en el templo del Antiguo Testamento. En algún lugar allí usted se situará, se encontrará. Porque usted acá y el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, que ha venido pasando y viajando por aproximadamente 2000 años, desde que comenzó a ser construida el día de Pentecostés, todo eso, todas esas personas pertenecen a una parte del templo, están representadas en aquel templo del Antiguo Testamento. ¿En qué parte del templo se encuentra usted? Aún la multitud que nadie puede contar pertenece a un área. Aún los 144,000 hebreos también están en algún sitio simbolizados, porque Dios en todo eso estaba mostrando lo que Él habría de hacer, lo que Él habría de desarrollar. Y hoy en día nosotros tenemos que estar buscando el equivalente a todo lo que en otros tiempos Dios estableció. Si obtenemos el equivalente, tenemos lo que aquello estaba simbolizando. Bueno, el equivalente. Buscando el equivalente, porque hay que buscarlo. Hay que estar preparado, porque si no, se nos pasa por encima, perdemos todo y no conocemos lo que Dios ha hecho o está haciendo o va a hacer. Hay que estar siempre a la expectativa, conociendo las promesas de Dios, conociendo lo que es el equivalente a las cosas que en otro tiempo estuvieron establecidas por Dios. Fíjese, usted no necesita un arca literal, tampoco necesita poder ir al templo allá en Jerusalén, tampoco necesita un sinnúmero de cosas que cualquier persona que no entienda puede pensar que se necesitan. ¿Qué es lo que usted necesita? El equivalente. Si usted tiene el equivalente, tiene lo mismo, pero en un grado superior. Y si usted tiene lo mismo en un grado superior, usted está en el programa de Dios, llevando a cabo las cosas del programa de Dios conforme al tiempo que le corresponde vivir. Y eso es estar en la voluntad de Dios. Eso es hacer todo lo que Dios quiere que se haga. Y ahí es que uno trabaja, ahí es que uno lucha en la obra de Dios, y ahí es que Dios derrama su bendición
para que su obra camine hacia adelante. ¿Dónde? En el equivalente. Y el equivalente busca para encontrarlo, y cuando lo encuentra, ¿qué usted ha encontrado? Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Usted encuentra el equivalente, pues usted ha encontrado el reino de Dios. Así es que tenemos que entender, tenemos que ver todas esas cosas para así poder entender el tiempo que vivimos, lo que Dios está haciendo, poder entender el porqué de nuestra existencia, poder entender para qué estamos nosotros en esta tierra. Aquí nosotros no estamos para comer, dormir y levantarnos al otro día a trabajar. Esa es una de las cosas terrenales que uno hace, pero hay algo más grande. Hay un programa celestial, un plan celestial que es el importante para todos nosotros. Lo demás son añadiduras. Lo más importante es buscar el reino de Dios para así entonces estar en el plan de Dios, y lo conseguimos encontrando el equivalente. Por lo tanto, estamos todos llamados a buscar una cosa: el equivalente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos ayude para buscar y encontrar el equivalente y disfrutar de todas las ricas bendiciones de Dios. Siempre usted notará que las cosas de Dios son bien sencillas y que algunas veces no caben en la mente humana, pero cupieron en la mente de Dios. Y Él fue el que las planificó. Así es que mejor es que pensemos en la forma que Dios piensa y sujetemos siempre nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, porque Él dice que enloquece la sabiduría de los sabios. Así es que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, nuestra propia manera de pensar, sino sujetarnos a la manera de pensar de Dios, porque esa es la que siempre echará hacia adelante, la que triunfará. La manera de pensar humana es temporera. Cuando muere el hombre, terminó su manera de pensar, pero la de Dios continúa. Bueno, entonces busquemos siempre el equivalente. Cuando hemos conseguido a Jesucristo y lo hemos reconocido como el Cordero de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, hemos conseguido el equivalente al Cordero que en el Antiguo Testamento se sacrificaba por el pecado de la gente. ¿Eh? Cuando lo reconocimos, lo aceptamos como nuestro Salvador, reconocimos todo eso y tuvimos el equivalente al Cordero del Antiguo Testamento. Así es en todas las cosas de Dios. Es bien sencillo todo el plan de Dios. Solamente hay que buscar y encontrar el equivalente, y cuando usted lo tiene, ya lo tiene todo, porque ha conseguido el equivalente. Y recuerde que siempre el equivalente será algo en el tiempo y del tiempo en que uno vive. O sea que no va a ser algo antiguo, sino algo moderno, pero que es el equivalente a aquello antiguo. O sea, lo antiguo modernizado, o lo moderno mostrando lo que fue en el pasado. Bueno, yo creo que ya podemos concluir. Ya en la de medio y de abajo estaremos en algo muy importante. Ya en esta mañana hemos estado hablando de las cosas espirituales, de las cosas del reino de Dios y todas estas cosas. En la tarde, pues, ya la reunión será relacionada a las añadiduras, y el que no las quiera, dice Miguel, que se las pasen toditas a él, y despreocúpese, no importa que sean muchas, porque yo le voy a ayudar a él y no vamos a tener problemas. Pero los que quieran añadiduras también, nuestro hermano Bermúdez y yo
queremos que Dios nos dé esas añadiduras para disfrutarla aquí de la vida. Imagínense la vida, que es un poquito dura, y sin añadidura se hace un poquito más dura. Así que queremos esas añadiduras para aliviar un poco las tensiones de la vida, las tensiones económicas, los problemas y eso. Pues con un poquito de añadidura, pues aliviamos un poquito la situación acá terrenal, en lo que nos dan el nuevo cuerpo y en lo que nos entregan por completo, en lo que nos entregan la dirección, el gobierno completo del reino para gobernar sobre la tierra, porque dijo ahí la Escritura, y reinaremos con Cristo por 1000 años. Eso es para empezar. Imagínense si con esa prueba de 1000 años, cuando esté terminando esos 1000 años, decimos, queremos más. Y Él dirá, no tengo 1000 años más, lo que me queda es la eternidad. Y cada uno de nosotros dirá, pues si eso es lo que queremos, la eternidad, 1000 años se nos acabarían. Ya se nos acabaron estos 1000. Así es que no queremos 1000 más, queremos la eternidad completa. Y eso es lo que Él tiene pensado, y eso es lo que Él le ha dicho a través de todos sus profetas, y eso es entonces lo que Él va a hacer. Pero tenemos que buscar siempre el equivalente para estar como al día en el plan de Dios, y así pues esperar lo que Él ha prometido para ese tiempo. Bueno, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, que pasen todos muy buenos días. Muchas gracias por vuestra amable atención, y les veré ya muy pronto. Les veré ya muy pronto, este mismo año ya nuevamente les volveré a ver. Ya por causa de las añadiduras voy a tener que estar metido más acá en Venezuela, así es que las añadiduras me están jalando para acá para que compartamos las añadiduras, que son también de beneficio. Si compartimos lo más importante, que es la parte espiritual, la parte terrenal, pues queremos también compartirla con todos y que todos también la disfruten, y creemos firmemente que así como Dios nos ha prosperado en lo espiritual, nos va a prosperar en lo material también. Creemos, tenemos esa fe, confiamos, tenemos buen ánimo, tenemos buen entusiasmo, y como para recibir las bendiciones de Dios, para recibir éxito, se necesita creer, se necesita tener entusiasmo. Tenemos todo eso y nos espera ¿qué? El éxito. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dejo con ustedes por aquí, o al hermano Palacio o al hermano Bermúdez, no sé cuál de ellos ha de salir. Están allá en la oficinita ahí. El hermano Palacio es el que... Las espirituales son gratuitas, que la Biblia lo dice. Venga a tomar de la fuente de la vida gratuitamente. Pero ya en cuanto a esto, ya es una cosa que nos va a beneficiar en cuanto a monetario, en cuanto a beneficio material. Y debemos ser comprensibles de estas cosas. Y también queremos que las personas que van a comenzar fase 1, ya en la reunión que tendremos ahora en el salón, lo indique y se anote para ya entonces dejarlo escrito y saber que contamos con esta persona para el curso que comienza el domingo que viene. Ahora es pre-fase 1, una fase 1. Pero estuvimos hablando con él, bueno, vamos a preparar el pueblo allá, vamos a decir, vamos a hacer una reunión con ellos para ver cuántos son los que van a comenzar. Pero yo creo que las personas que van a comenzar y a prepararse como un líder dentro de este negocio, todo esto va a ser una bendición para ti. Así que esta tarde a las 2. Pero el que venga a las 2 creo que no va a conseguir hacer. ¿Ya olvidaba algo que me recuerda? Las personas que tienen catálogo y todo también. Bueno, yo creo que en esta ocasión vamos a traer todos los que están. Y los que no han elaborado su lista,
háganla, que la entreguen a mi esposa, todo lo que yo quiera, y así estaremos trayendo a todas las personas que la necesitan, grande y más maravilloso que podemos oír dentro de la semana, y todas estas cosas vienen a ser de gran alimento espiritual para nuestras vidas. Encomendamos también la reunión de esta tarde y a Abelardo que lo ayude en toda sabiduría y entendimiento para exponernos todo el plan que también en tu plan está para este día. Gracias por todas las bendiciones recibidas, Señor, y despídenos en paz y en bendición a nuestros lugares. Si hay alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad de tu pueblo y han pedido la oración, encárgate de ellos, Señor, ayudándole y supliéndole en todas las necesidades. Glorifícate ahora, Señor, despidiéndonos en paz a nuestros hogares, en tu nombre y para tu gloria. Dios nos bendiga. Es un breve económico, manda. Un breve económico. Ya que Dale a la